Con ustedes, el doctor Antonio Siriaco Cruz, quien nos disertará sobre algunas consideraciones sobre la reforma fiscal. Gracias, maestro. Él se pone adelante, pero realmente él es mi jefe, porque él es que me asigna docencia. Bien, bueno, vamos a hacer un tanto muy puntual con respecto a esta presentación. Vamos a hacer algunas consideraciones sobre la reforma fiscal, lo que nosotros consideramos, ¿verdad? Algunos puntos que son relevantes. Hemos hecho algunas discusiones en la facultad con diferentes actores, investigadores, no solamente de la Escuela de Economía, sino también de otras escuelas, contabilidad, administración. También hemos estado discutiendo estos temas con la Confederación de Comerciantes, con ACEP. Y nada, la idea es básicamente ver algunos elementos. Siempre dentro de los economistas hay muchas posiciones que son divergentes, pero eso es lo bueno. Yo creo que este Congreso básicamente eso es lo que ha expresado, diferentes posiciones sobre un tema. Y la verdad es que han salido también algunas iniciativas importantes. Y yo creo que la idea después de este Congreso, es ir al Congreso Nacional para, en las vistas públicas, tratar de ver cómo algunos elementos, quizás que uno considere que tienen oportunidad de mejora en la propuesta que ha hecho el gobierno. Hay muchos temas divergentes, hay temas que tocan incluso a sectores de altos ingresos, otros tocan básicamente a la clase media, pero es evidente que en términos así, grosso modo, redistributivos, los sectores de clase media no se ven de una forma u otra compensados. Ese es mi punto de vista. Puede pasarla. Bien, hay algunos, siempre los economistas hablamos de algunos hechos estilizados, algunos puntos importantes que hay que resaltar con respecto a el tema de la estructura tributaria en la República Dominicana. Yo creo, de manera particular, que hay dos grandes problemas en la estructura tributaria en la República Dominicana, que es el tema de la evasión y el tema de la informalidad. Yo creo que esos son dos problemas estructurales. Más allá de que uno pueda, de una forma u otra, buscar ingresos rápidamente a través de cambios en tasas impositivas, y creo que en este sentido hay urgencia. Cuando uno analiza la reforma fiscal, tiene un gran componente de corto plazo en el sentido que la urgencia del gobierno es buscar 122 mil millones. A lo mejor, desde mi punto de vista, pueden, tal y como está la reforma, si se aplica de esa manera, pienso que pueden recaudar mucho más. Solamente el hecho de obligar a hacer una declaración jurada a aquellos que ganan por encima de 52 mil pesos, si eso se aplica, ustedes saben que esto es una economía de bajo salario, donde muchos de nosotros tienen 2 y 3 trabajos, y muchos de esos trabajos no se declaran. Y también muchos patrimonios no están declarados. De repente, si nos envían por correo una declaración prehecha por la DGI, como ocurre en España, donde nos digan a nosotros que tenemos un patrimonio, que de repente uno diga, ay, pero yo no sabía eso. Entonces, todo eso genera un espacio importante para incrementar recaudaciones. Pero, básicamente, nosotros tenemos una baja presión tributaria. Eso es un elemento que yo creo que todos los economistas estamos de acuerdo. En segundo lugar, tenemos altos niveles de evasión fiscal. Todos sabemos los altos niveles de evasión fiscal
básicamente que hay en la República Dominicana, el impuesto sobre la renta un 62%, el IVA ahora un 43%. El gasto de capital en la República Dominicana es de lo más bajo que hay en América Latina. Igualmente, la tasa de informalidad, aquellos que declaran tener algún tipo de ingresos en la encuesta nacional de ingresos, continuo de fuerza de trabajo, eso representa un 56%. Igualmente también en las encuestas que ha hecho el Banco Central sobre pequeñas empresas, el 85% también de esas empresas, por lo menos de los establecimientos que fueron encuestados, declaran que son informales, es decir, no tienen un RNC. Y ese es quizás el elemento fundamental aprobado por la OIT, sí, aprobado por la OIT, donde nos indican que hay altos niveles de informalidad. Y hay otros temas que son temas estructurales, como el tema del déficit cuasi fiscal del Banco Central, el tema del sector eléctrico. Esos son dos importantes falencias que generan básicamente una presión en las finanzas públicas. A mí siempre me gusta presentar el entorno en el cual se va a desarrollar cualquier tipo de reforma. Y, por ejemplo, aquí se habla mucho de la reforma de los años 90, que fue muy exitosa, pero también hay que decir que esas reformas se llevaron a cabo en un contexto de una expansión prolongada de la economía mundial. Y que en realidad hubo una crisis muy fuerte a nivel interno, pero a nivel a partir de los años 90, la economía mundial tuvo un crecimiento extraordinario. Incluso Bill Clinton pudo tener superávit fiscales aumentando impuestos. Y eso claramente en Estados Unidos genera muchísima polémica. Sin embargo, ese fue el tiempo donde la Internet ya entra al tejido empresarial, al tejido social. Entonces hay todo un proceso de facilitación del comercio y eso impulsó la economía mundial. Y claramente las reformas se montaron en ese avión. Eso no significa que las reformas también tuvieron un impacto a nivel interno, pero no es lo mismo tú hacer una reforma en un entorno donde hay un proceso de un crecimiento de la economía mundial, donde cada vez el crecimiento promedio es menor. Eso genera, y el entorno en el cual nosotros vamos a discutir esta reforma es un entorno donde hay un proceso geopolítico que se está dando y uno no sabe qué puede pasar. En ese sentido, son elementos que hay que tomar en consideración para ver hasta dónde llega potencialmente la reforma. Fíjense lo siguiente, en la propuesta que hizo el gobierno no hay un horizonte temporal de recursos recaudatorios en el tiempo. Dicen, bueno, vamos a recaudar 122.000 millones, pero no sabemos cuántos serán en el 2025, cuántos serán en el 2026, cuántos serán en el 2027. Por eso yo digo que esa reforma pudiese, con el paso del tiempo y aplicando la ley de responsabilidad fiscal, generar mucho más recursos de lo que obviamente se está estimando. Los ingresos tributarios. Uno observa, son ingresos tributarios, no fiscales. Aquí no están las donaciones, sino tributarios. Yo estoy utilizando la fuente del Banco Central. La fuente que usa el Banco Central es la fuente básicamente de estimación en la parte fiscal de la metodología que usa el fondo, que es diferente, creo, a la metodología que se usa en Hacienda, ¿no? Entonces, ahí observamos nosotros que en el año 2000 era 11.9 y en el año 2023 14.2. Es decir, que es una tendencia que está prácticamente flat con el paso del tiempo. Si seguimos, el gasto público. Fíjense que la tendencia del gasto público es obviamente con una pendiente más positiva hacia el alza. Pero si nosotros contextualizamos ese monto, evidentemente que a nivel regional también estamos por debajo del promedio de la región.
O sea, no es que también vamos a decir que hay un desbordamiento en el caso del gasto público como proporción del PIB. Todo eso son variables como proporción del PIB. Nosotros los economistas muchas veces jugamos con los datos. Porque si uno presenta cifras absolutas y uno presenta cifras relativas, pudiesen dar información diferente. Entonces cada uno toma la que le conviene. Entonces, lo importante es uno presentar las dos cifras para que claramente uno pueda ver, digo, bueno, está pasando esto. Ahora, si de repente uno observa que una cifra se incrementa de forma absoluta y otra cifra se incrementa de forma relativa, ahí hay un problema. Ahí hay un problema. Fíjense, aquí están ambos. Aquí hay una separación, una brecha, es el 2020, todos sabemos. Aquí se incrementan los gastos, bajan los ingresos y evidentemente. Pero luego entonces viene un tema que ya se va estabilizando. Aquí se ha hablado mucho del tema de los salarios, de las remuneraciones. Esas son informaciones del Banco Central, ¿no? Básicamente, y si uno observa ese dato, eso es una escalera, ¿verdad?, con una pendiente bastante pronunciada. Y evidentemente, estamos hablando de que no es lo mismo 18.343 millones de pesos en remuneraciones, que incluyen salario y contribuciones, que 304.000. Ahora, ¿qué ha pasado con la economía ahí? Porque tenemos que relativizar eso. ¿Qué ha pasado con el tamaño de la economía? Entonces, si observamos aquí las remuneraciones con respecto al PIB y con respecto a los ingresos tributarios, es evidente que vemos que hay variaciones y cambios. Pero básicamente en el caso de las remuneraciones con respecto al PIB, fíjense que aquí oscila en un 4, baja un 3, 4, y siempre está entre 4.5 y 4, del 2000 al 2023. Entonces, ¿con cuál me quedo? Yo le pregunto al economista, yo como profesor le pregunto a los muchachos, a los alumnos, siempre, bueno, algunos están aquí, ¿con cuál usted se queda? Si usted está de un lado, se queda con esa. Si está del otro lado, se queda con ¿cuál? Con esa. ¿Ven? Entonces, eso es importante para la rigurosidad académica. Pero, por eso yo digo que aquí hay dos grandes problemas que tiene la finanza pública, que es el sector eléctrico y que es el pago de intereses de la deuda pública. Porque el comportamiento que ustedes van a ver de esas dos variables se incrementa no solamente en términos absolutos, sino también en términos relativos. Fíjense, aquí vemos el subsidio al sector eléctrico. Subsidio al sector eléctrico, en el año 2000 eran 1.749 pesos, millones de pesos. Ahora, el año pasado fueron 75.283 millones. Sin embargo, tanto con respecto al PIB como con respecto a los ingresos tributarios, hay una tendencia creciente. Eso es un problema. Eso es un problema fuerte en la finanza pública que hay que resolverlo. Y no es tan fácil porque generalmente nos hemos concentrado en el caso y en el tema de las sedes. Pero también, incluso aquí, nosotros tuvimos un congreso de energía y economía y se demostró que hay sobrecoste desde la generación a la distribuidora. Y nadie habla de eso, porque el mercado de la generación es un mercado totalmente oligopólico. Y creo que el maestro José Luis Moreno San Juan hizo hincapié en el sentido de que ahí no se hacen muchas licitaciones. Entonces, eso es un tema que obviamente nadie quiere tocar porque hay intereses fuertes ahí. Entonces, nadie quiere tocar intereses en este país cuando son temas
donde los mercados están concentrados y están en 2 familias o en 3 familias. Entonces eso hay que verlo también. Claro, no quiero decir que hay problemas con las sedes, muchísimos problemas. Pero entonces le tiramos piedra a lo más chiquito. Es cierto que hay una cantidad importante de personas que se les da el servicio, no la pagan, tal cosa, pero no solamente son ellos, también los más grandes. La idea de esa reestructuración que se hizo fue que ese mercado fuera competitivo y que la energía se fijara sobre la base y se comprara sobre la base de licitaciones. ¿Desde cuándo aquí no se hacen licitaciones? Eso no lo digo yo, eso lo dijo el profesor José Luis Moreno San Juan en el Congreso. Y quería poner esos datos, que él dio unos datos bastante interesantes, pero no me dio tiempo. Los intereses de la deuda pública. En el año 2000, 2.440. En el año 2023, 213.716. Para este año, casi 300.000 millones. Si le damos seguimiento, vemos que también ese aumenta con respecto al PIB y con respecto a los ingresos tributarios. Ustedes ven, entonces siempre es importante que nosotros un dato de forma absoluta también lo presentemos de manera relativa, porque la economía no permanece intacta, la economía cambia, la economía se pone más chiquita o se pone más grande. Y eso hay que relativizarlo de una forma u otra. Ese es un problema. Este año eso va a representar solamente el pago de intereses, el 3.7% del PIB. Eso es demasiado. Y eso le quita a cualquier gobierno capacidad para hacer política de inversión. A cualquier gobierno. Y aquí en los últimos 10 años, todos han hecho uso del endeudamiento, uno más que otro. Eso es así. Y entonces eso ha traído como consecuencia una acumulación del pago de interés. Seguimos. Bueno, aquí, si uno lo establece de manera muy ya comparativa con otros países, estamos por encima del promedio de América Latina. Eso es una información que está en la CEPAL, todos lo sabemos eso. Entonces el pago de intereses es un tema. Es un tema para todos aquellos países como la República Dominicana, México, Honduras, El Salvador. Entonces eso hay que buscarle una solución. Gasto de capital. Esa es una información del Fondo del Banco Central, metodología del fondo. Es una metodología que por un lado te ponen gasto de capital y por otro lado te ponen gasto de capital para proyectos. Yo lo sumo y eso te va a dar a ti, obviamente, un porcentaje con respecto al PIB. Eso es un problema también. Aquí en los últimos años, fíjense cómo se ha caído la inversión pública. Entonces, la inversión pública es aquel gasto generalmente que genera capacidad productiva. Entonces, si nosotros no utilizamos esos recursos para aumentar la inversión pública, claramente eso nos limita a nosotros. Y los servicios públicos, de una forma u otra, que el metro, el monorriel, o transporte en sentido general, carretera, circunvalación, todo eso se retrasa, porque al final ese tipo de inversión lo que hace es que mejora obviamente la capacidad productiva, disminuye costos de transacción, mejora la competitividad, todo eso, y se retrasa la economía. Bien. Estas son informaciones que ya se han manejado y lo voy a pasar rápidamente. Todos sabemos el problema que tiene el impuesto sobre la renta, ¿verdad? La evasión. Creo que con el planteamiento que hizo el gobierno, por ahí eso puede generar auscultar muchos recursos. Seguimos, voy a pasar esto rápido. Igualmente las personas físicas. Nosotros somos la República Dominicana, aquí está 57,
incumplimiento. Miren, aquí, y eso no lo digo yo, eso lo dijo, ¿verdad?, una persona, un alto funcionario, lo escuché, que hay 100.000 empresas que todos los años declaran pérdida. Y de casi 2 millones de posibles declarantes, personas físicas, solamente 80.000 hacen declaración jurada. Eso es un tema. Bien, voy a pasar, este es el caso del IVA, que ya se llama IVA. También la República Dominicana tiene un alto nivel de evasión. Por eso yo insisto que la evasión es un tema estructural. Si nosotros no atacamos eso, usted puede recaudar aquí lo que sea y en los próximos 4 años o 5 años el que venga va a tener el mismo problema. Es como un jarro que está pichado. Usted le echa agua, si está pichado se filtra el agua. Tan simple como eso. Bien. Miren, el tema del ITEVIS básicamente es un tema que hay que tener mucho cuidado. Nosotros, en las discusiones y en el documento que se elaboró, proponíamos que los alimentos, es decir, el ITEVIS exento a las personas físicas donde están los alimentos, los medicamentos y la educación estuviera totalmente exenta del pago de ITEVIS, totalmente exenta. Pero uno observa que ahora se redujo la canasta y han dejado fuera, por ejemplo, productos como la habichuela. Entonces tú no puedes decir que la habichuela, la bandera dominicana está exenta. Falta la habichuela, pero están las frutas, está la cebolla, está el ajo. Entonces, ustedes ven, con eso siempre hay que tener cuidado porque, miren, todo esto es un tema también de economía política. Ni tan cerca que te queme, ni tan lejos que no te alumbre. Es así. Entonces, ya muchos de estos productos que estaban con tasa cero, estaban exentos, bueno, van a aparecer. Y eso tiene un impacto redistributivo, porque la gente piensa con los bolsillos. Y además, por ejemplo, yo creo que un elemento de mejora en esta reforma es el hecho de que tú tienes que darle cierto nivel de compensación al sector de clase media. No hay un incremento de salario general. Lo ideal hubiese sido que esta reforma viniera con un incremento de salario general. Es mi punto de vista, estoy hablando de mi punto de vista. Lo ideal hubiese sido que no se eliminasen la deducción a los gastos educativos, sino que los tramos de ingreso muy alto, la escala de ingreso muy alto, tú la eliminas porque tú encuentras que aquí hay súper ricos que se aprovechan de esa exención o de esa deducción, sus hijos están en el Caro Morgan y entonces cuando van a hacer su declaración jurada, sencillamente le deducen eso. Pero no es lo mismo que yo conozco a profesores, amigos, colegas, que van al banco, toman dinero prestado, inscriben a sus hijos en escuela bilingüe y entonces van y le presentan su declaración en impuestos internos y le deducen eso. Entonces tú se lo dejas a los sectores que son sectores de clase media que están en escala de ingreso, básicamente donde están las clases medias. Eso es un tema de economía política. Nosotros aquí en la UAS, los estudiantes de economía dan economía política y nos critican. Pero hoy en día, un estudiante que salga con formación de economía política y sea un funcionario público es muy cuidadoso, porque eso tiene un impacto de carácter político. Entonces, esos son elementos que yo creo que hay que mejorar dentro de la reforma. Ahora cuando eso vaya al Congreso, entonces en el Congreso generalmente van a haber quizás muchos cambios. Nunca las reformas que se proponen terminan siendo como iniciaron. Eso es así, escriban eso. Viene la discusión, viene la vista pública,
y los pataleos y todo ese tipo de cosas. Pero eso es bueno. Ojalá que el Congreso haga su trabajo en ese aspecto. Bien. Miren por qué nosotros decíamos que los alimentos, los medicamentos y la educación no tenían que estar exentos. Porque cuando usted agarra la encuesta nacional de gastos e ingresos, usted observa que el 31% de los que están en el primer quintil tienen un alto, consumen bastante y gastan mucho en alimentos. Tú puedes decir, pero es que están exentos. Es cierto, pero si tú ahora le quitas la exención, tú vas a afectarlo. Tú lo vas a afectar. Y ojo con eso. Es igual también a el caso de la salud. La salud está, ¿verdad? Los medicamentos consumen realmente. Y aquí hay un tema importante, señores. De ese 8% de gasto en salud que hacen los hogares, la mitad es un gasto de bolsillo. Si el 50% es su gasto de bolsillo, cuando usted va, por ejemplo, al médico, usted está pagando ya de impuestos, le han cobrado el 2% porque se dedica al gasto público. Pero usted está pagando un 2% de un seguro médico. Y cuando usted le da la tarjeta al seguro médico, él le va a decir, no, es que no te lo cubre completo, tú tienes que hacerme un copago, que es un 2% también. Entonces, ese 2% realmente es la mitad casi de esto. Entonces, esos son elementos que yo creo que de una forma u otra hay que tomar en consideración. Lo mismo que la educación, ¿verdad? Claro, la educación básicamente en la República Dominicana, fíjense que aquí se consume mucha educación. O sea, están claros los ricos, ¿eh? Entonces, y también aquí está la educación pública. Por eso es que había que no tocar eso. Ahora, hay contradicciones. Por ejemplo, se eliminan las exenciones de las compras por internet, que yo la hubiese dejado. Ahora, ¿qué ocurre? Como están exentas, la educación está exento, y aquí están los libros. Por ejemplo, yo compro muchos libros por internet. Supongamos que esos libros me hagan $150. Y cuando yo haga el pago, a mí no se me puede cobrar. ¿Por qué? Porque están exentos. Hay una contradicción. Por un lado, quitan las exenciones de envíos expresos, básicamente de bajo costo, $200 hacia abajo. Sin embargo, si tú compras un bien que está exento y lo traes de fuera, te van a cobrar. Y entonces viene, obviamente, el tema del conflicto. Y ustedes saben que eso ha traído muchas discusiones en el pasado, porque hay acuerdos internacionales, está el de CAFTA, en su artículo 11.3, que habla sobre los compromisos precisamente de los envíos expresos. Y en el año 2005, creo que fue el doctor Leonel Fernández que emitió un decreto, el 402-5, precisamente un reglamento decreto, donde refrenda esos compromisos y habla de forma taxativa de las compras por internet o los envíos expresos. Entonces, eso va a traer también mucha polémica. ¿Sí? Sí, no importa, Antonio. Sí. No lo quitaría. Sí, yo no lo quito. Sí, ahí voy. Yo haría una revisión. Por ejemplo, ¿qué se ha hecho en otros países? No sé, en Colombia. En Colombia te dicen, mira, Antonio Siriaco solamente va a tener al año tres oportunidades. Por ejemplo, yo paso mi tarjeta, hago un
compro algo por internet, puedo hacer una segunda compra o una tercera compra. Te la limitan, pero existe. Entonces tú la puedes limitar. Tú puedes limitar eso a 2 compras o a 3 compras por el uso de tu tarjeta. Y no hay problema, pero lo tiene. Bien. Va para atrás. Voy a entrar un tanto ahora, y ya eso se ha manejado bastante, al tema, quiero entrar al tema del monotributo que me apasiona, obviamente. Porque hablando con algunos amigos economistas, básicamente argentinos y uruguayos, por ejemplo, en Uruguay, la tasa de informalidad es la tasa más baja que hay en toda América Latina y el Caribe, un 22%. Y me llama la atención porque generalmente muchos economistas aquí dicen, mira, también existe un código laboral donde está la cesantía, entonces la cesantía es un impedimento para uno crear, para uno formalizar empresas. Bueno, sin embargo, revisando también, oigan esto, revisando la legislación laboral de Uruguay, ellos tienen un mecanismo parecido a la cesantía. Y uno se pregunta entonces, ¿qué está pasando? Claro, hay elementos culturales, pero ellos tienen como un régimen simplificado, que no es un régimen para recaudar, sino es un régimen para formalizar, para generar incentivos. Y hay todo un paquete que yo creo que aquí se pueden crear de facilidades de tal manera que eso puede ser un éxito. De 11 actividades sociales el paquete. Claro, eso necesita también un esfuerzo de la Dirección General de Impuestos Internos para mejorar todo el tema de la gestión, que ayer aquí se tocó, que la vicedecana tocó el tema de la gestión y la administración tributaria. Entonces, es un tema también sumamente importante que va a permitir que esto pueda ampliarse. Hoy en día, el régimen simplificado de tributación comenzó en el 2009 y comenzó con alrededor de 2.000 contribuyentes. Hoy tiene alrededor de 23.000 contribuyentes. Sí, 23.000 contribuyentes, y en ese momento generaba ingresos por 50 millones de pesos, hoy en día está generando recaudaciones por 900 millones de pesos. Claro, eso, tomando en consideración que ese régimen es el más grande, yo creo que hay que reforzarlo, y la idea es que el monotributo pueda reforzar, obviamente, a esa parte. Y además que eso sirva como un mecanismo de acelerar todo el proceso de formalización. Voy a pasar esto ya un poquito rápido. Todos sabemos que hay, ¿verdad? El 85% de las empresas son informales, la gran mayoría son MIPYMES, dentro de las MIPYMES el 92.2 son microempresas. Ahora, nosotros hemos planteado el tema del monotributo como un mecanismo para reforzar el régimen simplificado de tributación. ¿En qué consiste el monotributo? Incluso en Argentina, ellos han ampliado el monotributo y le llaman el monotributo social. Es decir, todos aquellos monotributistas que estén, por ejemplo, en una zona, en una localidad, pueden hacer servicios sociales en su comunidad y eso se lo deducen del impuesto que van a pagar o el pago que le hacen, en este caso, a la agencia tributaria. Esto tiene la gran facilidad de que promueve la simplificación de los procesos, la simplificación impositiva. Entonces, ahí usted ubica a qué conglomerados, si son a los microempresarios, a los pequeños, a los medianos. Entonces usted le dice, mire, usted va a hacer un pago único. Ese pago único
va a ser en función de el tamaño de la empresa, el tipo de empresa, dónde la empresa esté ubicada, si está ubicada en la zona rural, si está ubicada en la zona urbana. Incluso tomando en consideración los alquileres que pagan y tomando en consideración el coste para esa empresa de la energía eléctrica consumida. Eso lo va a determinar la DGI. Y además, le dice, usted va a pagar, supongamos que sean 30,000 pesos. En esos 30,000 pesos también está el pago de la TCS y también está el pago de Infotec. Todos los pagos que pueda tener un monotributista están en un solo y único pago. Y ese pago lo puede hacer cada 3 meses, cada 4 meses, cada 6 meses. No pagar anticipo, incluso la propuesta del gobierno asumió esa parte. La asumió. Se lo digo porque en un momento determinado nosotros se lo explicamos al director general de Impuestos Internos. Y tuvimos también una reunión con el ministro de Hacienda. El ministro de Hacienda no está muy de acuerdo con eso en un primer momento porque también hay un tema de registro de la DGI. Pero dijo que él estaba de acuerdo, en parte, en su gran mayoría, y que le habían pedido una consulta técnica al Fondo Monetario Internacional. Incluso me dijo que llamó a la ministra de Hacienda de Uruguay para que le hablara sobre el monotributo y la ministra le dijo a él que le iba a poner con el director general de la agencia tributaria. Claro, hay situaciones ahí que yo creo que hay que seguirla trabajando y seguirla madurando. Pero Codopyme, que estuvo aquí con nosotros, tienen un proyecto piloto con la Asociación de Bancos, precisamente porque una de las ideas de este proyecto es que se genere un proceso inmediatamente de bancarización de esos sectores. Pero además, la propuesta de nosotros, de aquí de la facultad, implica que el PROMIPYME se involucre en ese proceso y que los que sean monotributistas tengan un programa de financiación precisamente para fortalecer el tema de la financiación, porque cuando uno observa las encuestas, en las encuestas una de las debilidades que tiene básicamente, o que tienen las MIPYME, es el tema del financiamiento. ¿Por la informalidad? Claro, por la informalidad, porque no hay garantía. Entonces, todo esto lo que hace es que simplifica el proceso, ayuda a la formalización, no es un tema recaudatorio. Cuando ustedes analizan todos los estudios de los regímenes simplificados de tributación, le llaman el enanismo tributario. Por ejemplo, si ustedes revisan algunos trabajos del CIAT, ¿no ven? Los que conocen bien el tema tributario, que es el Centro de Administración Tributaria, hablan del enanismo tributario, porque al final esto no es, ni anda buscando mayor recaudación, sí la puede potenciar en el futuro, pero en lo inmediato obviamente que no te va a dar quizás las recaudaciones que tú andas buscando. Tú fortaleces ese tejido empresarial que es débil, y una vez se fortalezca, entonces ese tejido empresarial tiene la capacidad de pasar de un nivel a otro nivel. Si es una microempresa que tiene 10 empleados, puede pasar a una pequeña empresa. Va a tener más empleados, va a ganar más, porque uno de los problemas es que cuando tú quieres expandirte, ¿verdad? Todos los chicos ahora que quieren ser emprendedores, todos quieren ser emprendedores, yo soy emprendedor y siempre están con eso. Eso está bien. Pero entonces llega un momento que, ¿y la plata dónde yo la busco? O cuando pongo el negocio que me va muy bien, entonces yo quiero expandirme, tú dices, bueno, pero ¿y ahora quién me va a prestar? Entonces yo creo que este tipo de propuesta, obviamente esta facultad la ha hecho con el ánimo de contribuir a un problema que siempre está ahí, que estará ahí
y que obviamente hay que ir poco a poco viendo cuáles son las causas que inducen obviamente a una gente a irse a la informalidad. Tú puedes decir que los salarios son bajos, eso es una causa. Hay temas culturales, eso es una causa. Hay temas impositivos, eso es una causa. Y poco a poco tú debes ir cerrando esa brecha. De manera que con eso yo quería concluir. Miren, hay un tema que no lo voy a presentar aquí porque lo quiero trabajar más. Es el tema de la imposición de un impuesto mínimo a los ingresos de las personas jurídicas, de las empresas. Ahí hay mucha evasión también. Ahí hay mucha evasión. Y yo hice un pequeño ejercicio tomando, que fue una propuesta, pero luego entonces, ¿verdad? Hay que trabajarla más. Tomando en consideración los estados financieros, o por lo menos la información que da la DGI en su página sobre el formulario IR2, donde están los ingresos brutos. Y entonces aquí, en esta parte, esos son el número de declaraciones, ¿verdad? Está creo que hasta el 2022 o 2021. El número de declaraciones de empresas que declaran. Esos son los ingresos brutos que declaran. Y esa, básicamente, cuando se aplica el impuesto, eso va a la base de ¿qué? De el impuesto, el ingreso neto. A ese monto se le aplica un 27, a ese monto se le aplica un 27, 25, 27% de impuesto sobre la renta. Ahora, si de repente tú le cobras, no por el ingreso neto, sino por el bruto, y le cobras, no sé, lo que le están cobrando ahora mismo a las empresas locales que venden, a las empresas de zonas francas que venden aquí localmente, creo que es un 3.5, algo así. Miren, esa sería la recaudación versus un impuesto mínimo al ingreso y lo que se está recaudando actualmente. La diferencia es muy grande. Y esto puede incluso tener un impacto en la reducción de la evasión a ese nivel. Solamente cambiando la forma de tú cobrar. No por el ingreso neto o renta neta, sino por el ingreso bruto. Y es bueno que se haga ese ejercicio con la misma información de la Dirección General de Impuestos Internos. Ahí hay mucha data, y hay data incluso que uno desconoce. Pero hay muchísima data que uno, ¿verdad? Como profesor o investigador o una persona que quiere estar siempre dándole seguimiento a los temas fiscales, no tiene alcance. Pero ahí hay mucha información que una vez cuando se abra esa información se pueden ocultar muchos problemas y se pueden resolver también muchos problemas. Bueno, yo creo que muchas gracias, que con eso yo quería...